¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. De lunes, muy buen inicio de semana. De ser exgobernadores de oposición, ahora trabajarán prácticamente para el gobierno del presidente López Obrador. Uno de ellos se va a España como embajador y el otro, pues todavía no se sabe, pero también se integrará al gobierno de México. Veremos de quién se trata y si es o no una buena idea incorporar a exgobernadores al gabinete del presidente López Obrador. Además, ya platicábamos la semana pasada sobre el proyecto de presupuesto económico para el 2022 que presentó el nuevo secretario de Hacienda. Esta noche seguimos hablando sobre el tema y nos fijaremos precisamente en los aumentos para los rubros de seguridad. Y hace 2 décadas, hace 20 años, la mañana del 11 de septiembre del 2001, los atentados terroristas contra Washington y la ciudad de Nueva York, pues cambiaron el mundo. ¿Es hoy el mundo más seguro como prometía la guerra contra el terrorismo de George W. Bush o seguimos prácticamente en las mismas? Esperemos que piense la mesa, no te vayas y empieza Punto y Contrapunto de lunes. Un priista y un panista se incorporan al gobierno de México. El presidente López Obrador dijo que en reconocimiento al buen trabajo hecho por los gobernadores de Sinaloa y de Nayarit, que están a punto de terminar sus mandatos, los invitará a sumarse a su gobierno. El priista Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, será ahora designado embajador de México en España. Y del panista Antonio Echeverría aún no se sabe cuál será su nuevo trabajo, pero también ya se anunció. Por cierto, ambos estados serán gobernados ahora por Morena. Veamos el contexto. Los gobernadores de Sinaloa y Nayarit se integrarán a la administración federal al terminar su mandato. El priista Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, termina su gestión el próximo 31 de octubre, cuando será propuesto como embajador de México en España, acompañado por el morenista Rubén Rocha Moya, gobernador electo, y por el mismo Ordaz. El presidente López Obrador dijo que el mandatario local ha hecho un buen trabajo y que su misión en España será restablecer las relaciones a plenitud entre ambos países. Dijo que México tiene una buena relación con España, pero que hay malos entendidos y que los gobiernos que lo precedieron permitieron que las empresas españolas vieran al país como tierra de conquista. Recordó que con motivo de los 500 años de la llegada de Colón al continente americano, su administración pidió a la monarquía española que ofreciera disculpas a las comunidades originarias, pero que su petición no fue entendida. Así que en España se sintieron ofendidos y actuaron con soberbia. El mandatario federal adelantó que invitará a otros gobernadores y servidores públicos que estén concluyendo sus funciones a representar a México, pues no se trata de cargos partidistas, dijo. Ayer mismo anunció que el panista Antonio Echeverría también se sumará a su equipo de trabajo tras concluir su gestión el próximo 18 de septiembre, aunque no ofreció más detalles. El mandatario federal dijo que es un reconocimiento al buen trabajo del gobernador Nayarita, que será sustituido por el morenista Miguel Navarro Quintero. Punto y Contrapunto. Noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, con mucho gusto de verles cómo les fue el fin de semana. Todo muy bien. Yo descansé y fue un cumpleaños. Alfredo Lecón, activista y analista, ¿cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena, también como cada lunes y miércoles de Antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido Genaro, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Buenas noches a todas y todos. Todo bien. Y hoy nos acompaña nueva cuenta María Clemente García. Ella es diputada federal por Morena y activista LGBT. ¿Cómo estás, María Clemente? Muy bien, Genaro, muchas gracias por compartir el espacio con ustedes, por dejarme compartir el espacio con ustedes. Bienvenida. A ver, empiezo ahora con Alfredo. ¿Cómo ves estas incorporaciones o estos anuncios del presidente López Obrador? Hay quien los ve, incluso había algunas ahí, pues algunas especulaciones en redes sociales de que era en pago, digamos, una especie de agradecimiento por haberles ayudado con la elección de Morena, lo cual pues me resulta un poco extraño, pues estos señores son de otros partidos. Hay quien dice también que es un presidente que se está flexibilizando y que está llamando, digamos, al diálogo con este mensaje. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí hay una operación política o varias operaciones políticas confluyendo en todos estos movimientos que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Desde la salida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se va al Senado. Hoy hay una columna muy buena en Reforma de Roberto Samarripa que habla del entramado de la operación que se dio en el Senado y Segov, bueno,
con la llegada de la secretaria como presidenta del Senado, y cómo entre Monreal y ella ya se pelean ahí los votos y cómo hacen triquiñuelas respectivamente para que les cuadren las cosas que tiene que hacer el presidente en esta confrontación que hemos hablado mucho acá, que existe entre el grupo de Ricardo Monreal y el grupo de Palacio Nacional, si lo podemos decir así, pero también habla como de ese desdén que tuvo el gobierno federal también a la Secretaría de Gobernación. Además, no creo que a partir de eso, ese es un buen punto de partida para ver cómo en la mente del presidente López Obrador, o así se ha trascendido mucho, ya está más bien viendo en cómo va a afianzar la operación electoral y el discurso que tanto necesita el presidente para mantenerse todos los días desde las narrativas que él ha impuesto y seguirlas fortaleciendo. ¿Y por qué tiene relación, por qué tendría relación esto con Coahuila? Mira, más allá de una acusación simplista de entregaron el gobierno a Morena o en elección, porque como dices, son de diferentes partidos, pues ojo con el PRI, porque si algo hemos visto desde 2018, yo lo he dicho acá y me hago responsable de mis palabras, es como en Coahuila precisamente el PRI abrió espacios, incluso de expriistas que se mudaron a Morena, que tenían vínculos con el narcotráfico, es el caso por ejemplo de Piedras Negras, y ahora son abanderados de Morena y han regresado o regresaron incluso al gobierno, a los gobiernos que en algún momento de desastre, de violencia que vivió la zona en los tiempos más crudos de la guerra en esa región, pues de repente ahora llegan como banderados de Morena, ¿no? Esas sospechas ligadas con todas las denuncias que no hemos hablado aquí, como algún momento dijimos que lo tendríamos que hacer, de cómo operaron cárteles como el cártel de Sinaloa, a favor de algunos candidatos o candidatas de Morena, pues por supuesto que tendría que haber algo más que levantarnos nada más la ceja, y sí, no reducirlo a las cuestiones simplistas de partidos y colores. Ahí hay cosas detrás que han venido pasando, y sobre todo en esta simpatía lamentable que ha tenido la 4T con gobiernos como el de Quirino Ordaz, que nada más vayamos pensando en cuántas cosas no hemos visto en los últimos años de esa simpatía, de esa flexibilidad Sí. del gobierno con cárteles, ¿no? Entonces hay temas ahí muy de fondo en cada movimiento. No creo que todos tengan una sola cosa que hacer y abonan todos pues a esta forma de pensar y hasta de neutralizar a la oposición de López Obrador, ¿no? Qué difícil le va a ser al PRI y al PAN seguir con las acusaciones y con las campañas que han emprendido para supuestamente ser la oposición de oposiciones al presidente López Obrador, cuando se le están yendo gobernadores al gabinete, ¿no? Eder, ¿cómo lo ves tú? Contrapunto, otra vez como una operación en agradecimiento a un apoyo electoral o como un presidente que está abriendo sus fichas y mandando una mano amiga también a opositores. Es difícil dar un contrapunto cuando el punto se basa en suponer o en analizar las consideraciones no explícitas de alguna persona, en este caso de López Obrador, porque no sabemos leer la mente. ¿Qué está pasando con el caso de los gobernadores del PRIAN que el presidente López Obrador está incorporando o invitándolos a incorporarse al gabinete? Bueno, siempre se nos acusó de que somos nosotros, nuestro movimiento, quien divide a la sociedad. Muchas veces, a mí me dijeron muchas veces este argumento de que no se podía agarrar rajatabla a todos los funcionarios, servidores públicos que vienen del prianismo, porque también ahí hay una escuela muy interesante de funcionarios públicos. Bueno, el presidente López Obrador siempre ha incorporado a cuadros políticos de otras expresiones que no son las de la izquierda, y ha sabido ahí equilibrar, salvo 3, 4 casos que al final cambiaron de postura otra vez y se volvieron de oposición. El resto se han incorporado muy bien a la dinámica del presidente López Obrador, pero además es evidente que es un gesto político de Andrés Manuel hacia dirigentes políticos estatales o regionales que no tuvieron ya cabida en las elecciones, dentro de sus partidos, en el proceso electoral del 2021, pero que también supieron respetar el pacto que Andrés Manuel le propuso a los gobiernos ejecutivos de los distintos niveles, de que no se metieran en el proceso electoral 2021. Quienes no se metieron en esos procesos, pues tienen una posibilidad de colaboración y de diálogo con el presidente López Obrador, más allá de
cuando acabe su función en el Poder Ejecutivo estatal. Y lo que me parece interesante es que se abre la puerta para otras incorporaciones. A mí me gustaría mucho ver a Corral colaborando en el gobierno federal y que ayude en el ejercicio, por ejemplo, de la transparencia, de poder dar continuidad a los procesos que él abrió en el gobierno de Chihuahua. Y también es una forma, y esto lo plantea Páez Varela en su columna de hoy, de proteger a estos gobernadores que ahora que no tienen cargo, que ahora que no tienen certidumbre de futuro, Sí. después de haber gobernado en estados tan complicados como Sinaloa o Nayarit, pues que sepan que pueden ahí tener el respaldo político de ser integrantes del gobierno federal con toda la legitimidad que tiene este gobierno. Bien. Me parece que está haciendo política. Bien. Lisa, ¿cómo lo ves tú estos cambios en el gabinete, o por lo menos estos anuncios más bien, porque todavía ningún cambio? Está solamente el anuncio de que uno de ellos será embajador en España, embajada, por cierto, polémica por el tema reciente del que platicábamos hace algunas semanas de la agregaduría cultural, y el otro, digamos, todavía queda en veremos, pero se va a integrar, digamos, también a este gobierno. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que mis dos compañeros ya analizaron un poco la dimensión política, sobre todo centrados en la figura del presidente. ¿Qué significa esto? Si la tesis de Roberto Samarripa hoy en Reforma, que era enroques contra el posible desbordamiento de ciertos liderazgos que por sus propias broncas personales ya no resultan operadores políticos eficientes, o incluso mensajes muy puntuales a los propios movimientos o a los propios, digamos, militantes y figuras políticas del movimiento Regeneración Nacional en los estados, de cómo se tendrá que proceder cuando las elecciones las gana Morena y hay un gobierno de la oposición saliente, y entonces cómo se tienen que tratar esos temas, ¿no? La siguiente hipótesis también la trató Lecona, que es un tema también como de interferencia del crimen organizado en esa elección. No voy a abundar mucho en eso, creo que se ha discutido hasta la saciedad. Otra tiene que ver con, pues, si hay interferencia o no del presidente en el nombramiento de los gobernadores que deberían de quedarse, que sería el caso, por ejemplo, de Tabasco, ¿no? Donde hay una integración de un político del propio movimiento mayoritario, pero que ahora es llamado al gobierno federal, y quién está eligiendo a quién lo sustituye, si es la tarea independiente, autónoma del Poder Legislativo local, o si en realidad hubo acuerdos con el presidente y es el presidente quien palomea quién se queda ahí o no. A mí lo que me parece más interesante fue la declaración del presidente de decir por su buen desempeño, y entonces pues revisemos algunas cifras del desempeño de esta gente nada más como para que nos demos cuenta de cuáles son los indicadores en algunos aspectos que dejaron en sus estados, y por supuesto que yo traigo nada más los de seguridad. Nayarit trae un aumento del 26.4% en homicidios, del 175% en extorsión, del 36% en violencia sexual y del 29% en violencia familiar. Si bien yo soy la primera que dice que esto hay que analizarlo en tendencias históricas y en periodos más altos, el caso Nayarita, por ejemplo, viene preocupando desde hace varios años, entonces hay ahí pues al menos una cosa que se quedó pendiente con este gobernador. Sinaloa, por el contrario, si bien trae muy buenos números en términos de homicidios, con una reducción del 23%, preocupa ahí nada más la manera en la que se gestionaron los homicidios de mujeres, eso sí hay que decirlo, un aumento del casi el 28% en el tema de las muertes violentas de mujeres, y otros delitos como extorsión, sí, que también traen pues importantes aumentos, 73%, violencia sexual 25% y violencia intrafamiliar 29%. Entonces, nada más digamos, seamos muy claros con los balances que hacemos de las figuras entrantes y salientes en la administración, y tengamos claro que hay ciertas deudas que se quedaron ahí para que quien retome pues lo pueda tomar pues, quizás para mejor, ¿no? Bien, y incluso, María Clemente, un poco para contrastar también lo que mencionaba el presidente, ¿no? Que les ofrece un cargo por los buenos resultados. Lisa acaba de demostrar que, pues, cuáles buenos resultados realmente no se ven muy buenos resultados de estos dos gobernadores. ¿Cómo interpretas tú la llegada de ellos a el gobierno de México? Uno como embajador, uno como diplomático, el otro todavía está en suspenso, pero también ya fue anunciado por el presidente. Pues justamente, ¿no? Hasta el momento únicamente solamente hay una invitación formal, que es la del exgobernador Quirino Ordaz, que
está invitado, ¿no?, al tema de política exterior, y en este caso Quirino Ordaz Coppel fue propuesto como embajador de México en el exterior, y en ese sentido hay que recordar que Sinaloa fue uno de los pocos estados que en 2018 participó en la FITUR. ¿Qué es la FITUR? Es la Feria de Inversiones de España, que principalmente es para materia turística, y citando a Roberta Layuz, ¿no?, que fue embajadora en ese entonces, ella dijo, ¿no?, la vocación agroindustrial de Sinaloa se puede ver fortalecida por la tecnología y el conocimiento europeo que se ha logrado consolidar. Es decir, la vocación internacional del entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel pues está aprobada durante su gestión, y además es la intención del gobierno del presidente López Obrador fortalecer la relación bilateral entre México y España, y además de dotarle de una visión estratégica y renovada. Es claro que pues la relación que se busca es tener una relación entre iguales, productiva, ¿no?, y que el presidente ha manifestado la vocación democrática y el reconocimiento a todos los gobernadores que han permitido el avance de la democracia y de la construcción de la transformación en este país, ¿no? Como decía mi compañero Eder Guevara, ¿no?, pues hace ratito, pues la 4T tiene espacio para todo el mundo, la 4T es plural, justamente todo el tiempo se nos está acusando, ¿no?, de ser un movimiento, una agrupación política sectaria, imponente, y aquí se ve que no, ¿no? La 4T está abierta, en la que todos los actores que sean bienvenidos para construir la cuarta transformación de este país, ¿no? Y cabe destacar que el nombramiento de Quirino Ordaz obviamente está sujeto a la aprobación del Senado, y eso sigue siendo testimonio de la vocación democrática y respetuosa de los cauces institucionales de este gobierno. Y sobre la invitación del gobernador de Nayarit, pues aún no es claro a qué dependencia podría integrarse y en qué lugar podría hacerlo y de qué manera. Bien. Eder, levantaste la mano. Sí, rápido. Para reforzar los datos que ofrecía Lisa, y creo que eso explica por qué Quirino Ordaz ya tiene certidumbre de cuál es el espacio al que se le propone. Hay que recordar que mantuvo un nivel de aprobación popular impresionante, fue de los mejores gobernadores evaluados durante todo su mandato, y así terminó. Entonces, ahí hay un también reconocimiento popular que el presidente López Obrador siempre valora mucho, y además de que tiene que ser aprobado por el Senado este nombramiento, también España tiene que dar su visto bueno, y bueno, entre tantos posibles actores que toman la decisión, pues habrá un factor que implique un consenso que legitimará la labor de Quirino como embajador de México en España. Bien, pues hacemos una pausa, regresamos después de esta para el segundo bloque de la noche. El presupuesto de 2022, ya lo empezamos a discutir la semana pasada, contempla incrementos a la seguridad, pero deja fuera a policías estatales y a municipales. Regresamos con este punto, a punto y contrapunto, no te vayas. Ya volvimos para el segundo bloque de la noche. La semana pasada, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto del Paquete Económico 2022. Tal y como hablamos aquí, en este paquete está previsto un fuerte apoyo a programas para el bienestar, a las grandes obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno de México y a buscar la solidez de las finanzas públicas. En dos rubros fundamentales para México, salud y seguridad, también se prevé más presupuesto. En salud, las autoridades federales dicen que está garantizada la atención para todas y todos. Y en seguridad, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional serían las beneficiadas, mientras que las policías estatales y municipales por segundo año no recibirían recursos. Para la Secretaría de Marina se plantea un incremento del 1.8% en términos reales en comparación con el presupuesto aprobado en el 2021. Seguridad y Protección Ciudadana, 41.9% más. Y para la operación de la Guardia Nacional en sus tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, se prevé un incremento del 8.3%. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, se prevé una reducción del 10.8% en términos reales en relación con el presupuesto aprobado para el 2021. Hasta 2018, Defensa Nacional y Marina sumaban 112,000 millones de pesos de presupuesto. Este 2021 reciben en conjunto 30% más, es decir, 148,000 millones de pesos. Y para 2022 se prevé que sumarán 141,858 millones debido a la reducción prevista para Defensa Nacional. Pero a ver, empiezo contigo, Lisa, que seguro ya
te pusiste a revisar todos estos números, todos estos datos. Ya platicábamos la semana pasada un primer aproximamiento al presupuesto, no te tocó a ti, tocó en la mesa el jueves. ¿Cómo lo ves tú? Y me imagino que te quieres, por supuesto, enfocar en los temas de seguridad. Sí, primero agradecer que tenemos este espacio porque justo la semana pasada nos quedamos un poquito picados. Lo segundo es decir que evidentemente estamos discutiendo sobre la primera propuesta que llegó al Congreso el 8 de septiembre y que hay ahí muchísimo movimiento legislativo, incluso con algunas bancadas queriendo hacer un proyecto alterno de propuesta de paquete económico y vamos a ver, ¿no? Digamos, lo que se está discutiendo ahorita no es necesariamente lo que se va a aprobar. Creo que en materia de seguridad la nota lo decía bastante bien. El quid del asunto sigue siendo si se fondean o no cientos de policías municipales a través del Fortaseg, que son los subsidios federales hacia la seguridad, y cómo se van a seguir asignando esos recursos a estados y municipios o no, porque por la pandemia, recordemos que el año pasado se cancelaron y no hubo entonces la continuidad de ciertos subsidios que venían ayudando mucho, sobre todo el reclutamiento, equipamiento y capacitación de policías municipales y estatales. Llama la atención justamente, y supongo que tanto Eder como Lecona van a entrar un poquito más en ese tema, la reducción de Sedena. Lo que llama la atención también es que contra esa reducción hay un aumento muy significativo en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, que lo que no queda claro, por ejemplo, cómo sería, es que si una vez que tenemos, si esa asignación, digamos, es para Guardia Nacional y luego viene una reforma constitucional que pueda mandar eso a la Sedena, si ese presupuesto permanecería en la Secretaría de Seguridad Ciudadana o no, es una interrogante. Y lo último que yo quería mencionar al respecto es, si bien se celebran todas las reducciones que pueda haber en los presupuestos de las entidades militares, recordemos dos cosas. La primera es, estas son las asignaciones por el método democrático de representación popular para darle presupuesto a las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas ahora ya tienen mucha autonomía presupuestal con el manejo de negocios y de partidas, que incluso se pueden allegar ellos mismos, como pueden ser los temas de los fideicomisos o los aprovechamientos de cuestiones futuras y presentes, como puede ser el Tren Maya o el aeropuerto. Y lo último, y quizás es como un poquito lo más importante, sí. Nosotros en la oficina estamos haciendo un análisis de cuáles son las discrepancias entre el presupuesto que se le otorga en la Cámara de Diputados a las Fuerzas Armadas y qué es lo que se ejerce. Solo como dato, desde el 2008 hasta el 2020, que son como los datos que hay públicos de la cuenta pública, en todos los años, salvo en el 2014 y salvo en el 2018 que quedaron tablas, todos los años la Sedena gasta más de lo que se le dio y no es poquito. Estamos hablando de entre el 3 y el 25% extra de lo que los diputados y las diputadas le asignan, que es lo que termina gastando, con unas bolsas discrecionales de partidas de seguridad nacional que no requieren pasar por el Congreso, y ahí la pregunta más interesante es ¿qué cuentas le hacemos rendir a una Sedena que solo en el 2020 gastó el 125% de su presupuesto, ¿no? Sin habernos reportado en qué fue ese excedente? Diputada, ya te tocó ahora sí, ya tuviste más tiempo para revisar el presupuesto, a ti te toca aprobarlo. ¿Qué has visto de la semana pasada que platicamos ahora y cómo ves los datos que arroja Lisa en la mesa? Sí, pues en materia de seguridad, como lo estábamos comentando, ¿no? Para este 2022, pues espera, justamente como comentaba Lisa, un Secretaría de Defensa Nacional, pero también hay un aumento de 2,000 millones de pesos para la Secretaría de Marina y, como ya lo dijeron, también para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que tomar en cuenta que la Secretaría de Marina ahora auxilia las labores de control de las aduanas y que ello se ha traducido en cortar una corrupción enorme en dicha institución, que, como ya vimos, ha tenido bodegas llenas de bienes incautados y que muchas veces estos bienes han sido vendidos al comercio informal, perpetuando la corrupción en nuestro país. Asimismo, pues en el tema de aduanas, que ahora está a cargo en buena medida de la Secretaría de Marina y Seguridad, pues se ha fortalecido muchísimo el tema anticorrupción, donde se ha jugado un papel muy importante para evitar lo que no solamente en este país había huachicol de petróleo, había huachicol en los hospitales y había huachicol en las aduanas y en todos lados, sobre todo en las aduanas es donde se ha venido recortando y fortaleciendo el tema de la seguridad
para que se deje de haber estos desvíos y corrupción en este tema, ¿no? Es de destacar que en el presupuesto actual se contemplan mayores recursos para la Secretaría de Seguridad Pública, que es una instancia civil que aún coordina y sigue coordinando los esfuerzos para pacificar a México y que, hay que decir, ha detenido o ha logrado detener la tendencia a la alza en materia de homicidios, ¿no? Y por su parte, como lo han dicho ahorita en las policías estatales, pues se prevé un presupuesto de 7,988 millones de pesos, y pues como lo estaban diciendo ahorita, pues se dice del recorte, ¿no? Pero pues no solamente se trata de fortalecer las policías a nivel municipal y estatal, pero eso es claro que no solamente es un tema presupuestal, sino un tema de confianza, ¿no? Y pues para eso se requiere un fortalecimiento integral de las policías, y actualmente las policías locales pues son las que donde se revisan o donde se tienen muchísimas incidencias de inseguridad y de poca confianza por parte de la ciudadanía. Entonces, pues creo que es consecuente en este momento que las policías locales se mantengan de esa manera, en lo que se encuentra una estrategia de fortalecimiento a las policías locales, y pues es mi opinión general. Gracias. Bien. A ver, ¿qué le contestas, Alfredo, a María Clemente? Sobre todo con el tema de seguridad, que creo que ha sido el punto que más por lo pronto hasta ahorita, el que más se ha discutido, sobre todo en donde hay más preocupación en ciertos grupos como Seguridad Sin Guerra, entre otros. Sí, primero a mí me sorprende mucho que una legisladora federal esté aplaudiendo o esté vanagloriándose de un éxito, sin cifras, de la participación de la Marina o del control de la Marina sobre las aduanas, porque si nos acordamos, en la Cámara en la que ahora pertenece María, los diputados al final quitaron la parte de las aduanas y solamente dejaron puertos y marina mercante. Entonces, lo que estamos viendo con las aduanas es lo que estamos viendo en muchos otros aspectos de este proceso de militarismo al que nos está encaminando el presidente López Obrador, que es a actuar incluso al margen de la ley, al margen de lo que dice la Constitución. Las Fuerzas Armadas están haciendo muchas funciones de facto, no porque estén facultadas legalmente, y de ahí es que vienen afirmaciones como las que hemos escuchado en los últimos días y que hemos debatido acá también, de que esa entrega que planea el presidente López Obrador hacer de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ya en los hechos ha sucedido, ¿no? Lo que quieren es perpetuarla, lo que quieren es volverla a algo para toda la vida, más allá de este sexenio. Y ahí otra vez, y perdón, pero todas las veces que esté aquí María o cualquier legislador o legisladora, voy a preguntarles, más allá de su opinión, porque su opinión, pues todos podemos opinar, pero ellas tienen la capacidad de votar, ¿no? ¿Estaría de acuerdo María, te lo pregunto por segunda vez en este programa, en que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de Defensa Nacional? Y la pregunta que también había hecho aquí, ¿qué va a hacer para que se cumpla esa reforma constitucional de 2019 que fijó los 5 años para que las Fuerzas Armadas continúen haciendo labores de seguridad pública, pero de una forma en la que no la estamos viendo ni fiscalizada, ni acotada, ni delimitada, ni subordinada al poder civil, ¿no? Aquí el tema, pues, supuestamente hablando claro, creo que Liz ha dado en el clavo, pero el tema y la gran pregunta ha sido y seguirá siendo detrás de estas notas que debatimos acá, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es esa ruta hacia el militarismo que ya hemos dicho acá? Va mucho más allá de la militarización. Lo que está haciendo este gobierno es peor de lo que hicieron los gobiernos anteriores, e insisto, va más allá del gobierno que tanto admiran, en el que tanto confían y el que tanto quieren. Va más allá del gobierno del presidente López Obrador. Salvo que crean que realmente crean que las Fuerzas Armadas van a cambiar su naturaleza, ¿no? Por ponerles uniforme de policía, pues estamos cometiendo el error histórico más grande que se ha cometido en los últimos años, y del cual hemos dicho acá muchas veces no hay vuelta atrás. Entonces, desde el punto de vista del presupuesto, hoy leía a Ernesto Portillo como decía que históricamente se ha debilitado a la seguridad civil. O sea, parece un plan concebido de debilitar cada vez más a las policías por esto que nos dice Elisa, ¿no? Otra vez, segundo año, hay que hablar del Fortaseg, de ese fondo para la seguridad pública local, que fue eliminado desde el presupuesto pasado, el de este año. Y lo que sea Ernesto Portillo, a mí me suena mucho, para que lo entiendan bien quienes son pro 4T y pro Andrés Manuel López Obrador, me suena mucho a lo que el presidente dice de Pemex y CFE, ¿no? Sí. Cómo por tantos años se debilitaron tanto esas paraestatales, pues para que terminaran siendo un cascarón. Es lo mismo, si lo trasladamos a seguridad pública, Genaro, y con esto cierro, pues podemos decir que es lo mismo, ¿no? La seguridad pública la seguridad pública civil ha sido tan debilitada, y los civiles han sido tan debilitados, las policías civiles, que ahora la Sedena pues puede llegar y tomar
y control de esta forma, porque hay un apoyo desde la presidencia incluso. Por alusiones y por pregunta explícita a la legisladora María Clemente, te damos la palabra, más levantaste la mano y cerramos con Eder. Sí, bueno, nada más para contestarle un poco al compañero Lecona, ¿no? En materia de lo que yo puedo hacer al respecto, creo que te lo vuelvo a reiterar, te puedo decir puntualmente conforme vayan dándose el sentido de mi voto. O sea, también pues que tengas claro que yo pertenezco a un proyecto, la gente votó por un proyecto, yo soy diputada plurinominal, representante del proyecto que enarbola el Movimiento Regeneración Nacional y en la narrativa, en el diario de los debates, ¿no? Y en las propuestas que se están poniendo en el inicio de esta 65 legislatura. Y sobre el respecto a la seguridad, pues tú lo dices, es un cascarón. Las policías locales ya son un cascarón. ¿Por qué darle más presupuesto a un cascarón que la ciudadanía no le tiene confianza? Si tú le preguntas a la ciudadanía común en su colonia, le tiene más miedo al policía que va pasando en su patrulla que al narco que vende en un punto de droga, ¿no? Entonces, ¿para qué darle más presupuesto a esas policías que ya son un cascarón? El cascarón ya lo dejaron las administraciones pasadas, ¿no? En policías que tienen cero confianza en la ciudadanía. Por eso se está construyendo una nueva estrategia de seguridad. Sí, la pregunta era también si estarás de acuerdo con el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, María Clemente. Por supuesto que sí. Bueno, ahí está la respuesta. Eder y después Lisa, que levantó la mano también. Antes de armar sus linchamientos, pues que mínimo tenga la propuesta en la mesa María Clemente, ¿no? Para ver cómo. No es linchamiento, Eder. Puede no es linchamiento. Si no sabes debatir. Dame chance de hablar. Ya hablaste tú y ya hablo en segunda ocasión, María. No sé responsable de lo que dice. A ver, que empiece Eder. Estamos hablando del pacto militarista. Cualquier Estado-nación con un ejército tiene por sí un pacto militarista. Eso es natural. ¿Cuál es el que nos está ofreciendo el presidente López Obrador? Bueno, Andrés Manuel López Obrador evidentemente no le está apostando al recurso, a los presupuestos que destina a Fuerzas Armadas para la seguridad pública. Le está apostando a que se fortalezcan proyectos que reorienten las funciones de las Fuerzas Armadas en México y que en función de eso se pueda establecer otro pacto. ¿Por qué? Porque le está apostando a la desmilitarización de la seguridad pública en el mediano plazo. Incluso en el presupuesto así se puede ver, independientemente del debate que se va a abrir cuando esté la propuesta ya concreta sobre la Sedena y el papel que puede jugar o no siendo coordinadora de la Guardia Nacional y de la Armada de México. Todavía no se da ese debate. Ahorita lo que podemos discutir en el presupuesto es que el presidente está fortaleciendo a la Guardia Nacional y no está fortaleciendo presupuestalmente a la Armada de México. Y a Marina, como ya dijo María, se le está destinando presupuesto, igual a Sedena, se les está destinando presupuesto para los proyectos de infraestructura. Me sumo, como siempre, a la solicitud que hace Lisa de que tiene que haber más transparencia. Y si hay un sobreejercicio presupuestal o una reorientación de presupuestos de las Fuerzas Armadas que expliquen en qué se está gastando. Pero ahorita en concreto, lo que vemos en el presupuesto es que el Ejecutivo Federal está respetando sus parámetros de siempre, está fortaleciendo la estabilidad económica en México, está fortaleciendo los programas sociales, está fortaleciendo a la Guardia Nacional y está fortaleciendo sus proyectos de infraestructura que son regionales. Y otro tema que me parece muy interesante, y aquí no se tocó, Genaro, es el de cómo hace un año un grupo de activistas muy pequeñito puso en la mesa el tema de de la gestión menstrual y de grabar con tasa cero todas las cosas que tengan que ver con la gestión menstrual. Las diputadas de todas las bancadas de la legislatura anterior lo retomaron, lo empujaron, el gobierno federal lo recogió y hoy ya sin la presión de las activistas académicas, ni de la bancada, ni de las mujeres de la legislatura actual, el gobierno federal ya presentó eso dentro de su paquete económico. Me parece que es un ejercicio muy sano, que hay que reconocer siempre a las activistas y académicas que hicieron posible esta situación y por supuesto este ejercicio de división de poderes que funcionó también para que hoy se haga justicia después de tantas décadas a las mujeres y el tema que facilitará el equilibrio económico entre hombres y mujeres. Finalmente, Lisa, levantaste la mano. Adelante, por favor. Tenemos un minuto nada más.
Es muy rápido, nada más era como para completar la discusión y a lo mejor acompañar un poco más de elementos la discusión parlamentaria cuando la tengan. También Claudia Sheinbaum es parte del mismo proyecto en el que está María y en cambio sí hay un ejercicio muy importante que valdría la pena analizar de fortalecimiento policial en la ciudad, que me parece que es interesante y que se acaba de anunciar justamente la mayor inversión, particularmente en aquellos cuadrantes que ya detectaron a través del trabajo de la DIP, que es un trabajo de datos y de evidencia científica, ¿no? Que tienen la mayor concentración de la incidencia delictiva. Entonces no es un falso dilema entre que si es solo esto o es aquello. Se puede ser un muy buen abanderado del fortalecimiento policial sin tener que tirarles, porque adentro del mismo proyecto hay. Y nada más, ya por último, hay una confusión. Armada es la institución armada de la Marina. Ejército y Fuerza Aérea es la institución armada de la Sedena, entonces nada más es cuando hablamos de hay una reducción a la Sedena, esa reducción no es una reducción a la Armada, al contrario, hay un aumento en el presupuesto de la Marina, por lo tanto para Sí. la Armada. Muy bien, bueno, es una segunda aproximación al tema del presupuesto. Mañana también lo retomaremos con la mesa de martes y jueves. Y evidentemente este tema da para muchísimos más bloques, pero tenemos el tiempo encima, así que vamos a una pausa. Y regresando de esta, el tercer bloque de la noche del mundo cambió después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. ¿Pero a qué precio? La guerra contra el terrorismo iniciada por George W. Bush dio paso franco al espionaje y a la vigilancia en las comunicaciones de civiles. ¿Qué balance hace la mesa de esta noche? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En septiembre del 2001, un video dio la vuelta al mundo. En él, el saudí Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al-Qaeda, se adjudicó los atentados cometidos el 11 de septiembre que ocasionaron la muerte de casi 3.000 personas y cambiaron para siempre el concepto de seguridad nacional, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. En efecto, el video fue en noviembre de ese año. Veamos el contexto. El fin de semana se cumplieron 20 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 2.977 personas murieron luego de que 19 miembros del grupo terrorista Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. 2 los estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, 1 contra la sede del Pentágono y 1 más cayó en un campo abierto de Pensilvania. A partir de ese momento, Estados Unidos inició una guerra contra el terrorismo. Estados Unidos inició una campaña militar internacional en Afganistán para derrocar a los talibanes, acusados de ofrecer protección a Al-Qaeda y capturar a su líder Osama Bin Laden. 45 días después del atentado, el Congreso aprobó la Ley Patriota. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo entonces que serviría para perseguir y castigar a los terroristas y prevenir más atrocidades. La ley fue criticada por amenazar la libertad y la privacidad de las personas civiles, fueran o no sospechosas de terrorismo, pues, por ejemplo, autorizó la intervención y monitoreo de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto sin aviso previo, así como el rastreo mediante geolocalización. De acuerdo con el Brookings Institution, tras el 11 de septiembre, el equilibrio entre privacidad y seguridad nacional cambió. En 2013, Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, filtró documentos secretos que evidenciaron Five Eyes, un programa de vigilancia realizado en conjunto con Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y que después fue suspendido. En 2011, Bin Laden murió a manos de fuerzas estadounidenses en Pakistán. Hace un mes, Joe Biden informó el retiro de las fuerzas estadounidenses de Afganistán y los talibanes anunciaron la formación de un gobierno interino. Punto y contrapunto. Eder, empiezo contigo. Ya 2 décadas de estos atentados, el mundo, pues hay quien dice que cambió para siempre, con efectos que se siguen sintiendo hoy en día. No nada más la manera en la que nos desplazamos ahora en los aviones comerciales cuando vamos a un aeropuerto, cambió la seguridad, sino evidentemente también cambió el día a día para las personas que viven en Afganistán, en Irak y en el Medio Oriente. Sí, no, y cambió la vida cotidiana de las personas estadounidenses porque, como dice el intro, endurecieron también las formas de espiar y de controlar a la población. Me parece que los lamentables sucesos del 11 de septiembre de hace 20 años solamente sirvieron como un performance para justificar la invasión en Afganistán y para justificar este recrudecimiento de las medidas coercitivas. Al final de cuentas no hubo justicia para las víctimas y como se encubrió todo la investigación real
se utilizó para invadir otro país, en realidad no hubo acceso a la verdad. ¿Y qué sí hay en cambio? Bueno, pues 20 años de una invasión que en realidad no trajo nada bueno para la población en Afganistán, que ahora que se retiran las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo único que dejan son armas sin utilizar para un ejército radical ultraconservador, que es el Talibán, que en una semana recuperó todos los territorios de Afganistán, un suceso extraordinario, una derrota terrible para las estrategias militares de Estados Unidos, aunque no precisamente para Estados Unidos, considerando que Pakistán, el principal aliado de los talibanes, también es un muy cercano aliado de los Estados Unidos. Me da mucha inquietud saber cómo el caos del proceso de restablecimiento del Talibán como gobierno en Afganistán va a generar inestabilidad en aquella región tan cerca de China, tan cerca de Rusia y tan lejos de Occidente. Me da también mucha curiosidad cuál será la postura o cómo tratarán de reacomodarse tanto China como Rusia en este juego de equilibrios. Y bueno, pues para las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York, por supuesto, toda la solidaridad, los crímenes de guerra Sí. se tienen que sancionar siempre. Y ya nomás como colorario, me parece que en la película que salió de Suicide Squad, apenas en el cine, están jugando con esta figura de Estados Unidos alimentando una bestia que después se le viene en contra. No olvidemos que Estados Unidos fue quien armó en su origen al ejército talibán. Bien, Lisa, 2 décadas ya de estos atentados. Bien decía Eder, de este 11 de septiembre hubo otro, el del 73, que tiene que ver con el golpe de Estado en Chile, pero el que estamos recordando hoy, por lo que ocurrió el fin de semana, es el del 2001, con los atentados terroristas contra Washington, Nueva York y Pensilvania. ¿Qué piensas hoy, 2 décadas después? Bueno, hay un tercero que es en el que piensan mis tíos, que es el de Avándaro y siempre me lo recuerdan, pero sobre el del 2001, que es el que a mí como internacionalista pues más me llama la atención, creo que tienen toda la razón, tanto Eder como tú, te leía y el intro que nos hicieron para el programa, pues son cambios que son domésticos en términos de la vida de Estados Unidos, que son internacionales en términos de la geopolítica del conflicto y de la guerra, pero también fueron nacionales para nosotros, ¿no? Leía mucho en los análisis que quizás pues ese atentado de 2001 es una de las cosas que, si bien espero yo no cierre la puerta de manera definitiva a una posibilidad de una reforma migratoria integral, pues sí la aplazó durante 2 generaciones por lo menos, ¿no? Toda esta nueva noción del Homeland Security, de la seguridad nacional, de quién constituía una amenaza a la seguridad nacional, pues llevó al propio gobierno mexicano y además finalmente aceptados por algunos de sus operadores de seguridad en la prensa nacional en estos días a colaborar con los Estados Unidos y abrir un diálogo bilateral prácticamente único en materia de seguridad, que es, si no el responsable, por lo menos corresponsable de esa declaratoria de guerra o combate frontal a las organizaciones del crimen organizado, dedicado sobre todo al tráfico ilícito de drogas, que hoy nos tiene aquí con esos niveles de homicidio y que nos tiene aquí también pues con esas tentaciones de centralización de la seguridad. Creo que otra de las consecuencias importantísimas fue cómo se terminó de tratar el tema del terrorismo a nivel global, también como una de las consecuencias sumamente negativas, pues la relación de Occidente con el Medio Oriente en lo particular, con el Islam como religión, pues el tema, por supuesto, también del apuntalamiento de los fundamentalismos en regímenes autocráticos, etcétera. Creo que sí fue un día que cimbró muchísimas cosas, pero también hay que reconocer que se da en un contexto donde hay un cambio muy rápido en lo tecnológico, hay un cambio muy rápido en lo económico, hay una irrupción, ya lo decía Eder, de China como superpotencia al mismo tiempo, en donde pues lo que estamos viendo 20 años después es el cuestionamiento ya de cuál es el valor de tener potencias hegemónicas únicas para poder garantizar la paz global o la sana convivencia entre las naciones, ¿no? Me parece importantísimo. Ya que Eder dio la recomendación de la película, en estos días también ha estado una película que se llama Worth, muy interesante, sobre la reparación de las víctimas del 9/11, ¿no? Y cómo se llegó, o si era posible estandarizar una fórmula para pagarle a los pobres menos y a los ricos más, o no.
María Clemente, tú me imagino que estabas muy chiquita todavía el 11 de septiembre del 2001, pero sin duda creciste en un mundo que estaba en guerra, en un mundo que estaba en esta guerra global contra el terrorismo, que pues Estados Unidos dice que ya prácticamente está de baja intensidad, se sale de Afganistán, ya no está en Irak tampoco, pero deja ahí un pendiente que es haber asegurado la construcción de estados democráticos y en paz. Sí, pues mira, de la pregunta de si estamos en un mundo más seguro, yo creo que no. Creo que estamos en un mundo más paranoico y sobre todo que se sentó el 11 de septiembre como un nuevo paradigma, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El 11 de septiembre fue una fecha que inauguró otra forma de intervenir, una nueva forma de intervenir en otras naciones, es decir, a través del combate a grupos terroristas que han surgido a consecuencia de las invasiones de países que como Estados Unidos, o por qué no decirlo, también en su momento la Unión Soviética llevaron a cabo principalmente en el Medio Oriente y Asia. Me parece que la consecuencia fundamental de la guerra contra el terrorismo es que compartieron su miedo hacia los países, como decía Lisa, que no somos pues de un corte imperialista, de una política imperialista, y peor aún que hay que recordar que en 2001 Estados Unidos pretendió que México, siendo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, votara a favor de la invasión de Irak, cosa que no hicimos, y que ello nos mantuvo al margen de todos estos bandos participantes en el conflicto de Afganistán. Sí estaba chiquita, iba en segundo de secundaria, ¿no? Pero pues, recuerdo perfecto que en esta guerra contra el terrorismo no solo se causó una tremenda inestabilidad en Medio Oriente, sino que se dio origen a estos grupos terroristas como el Estado Islámico, cuya base principal justamente se puesta en esta zona europea, ¿no? Y que estos grupos han sido considerados los más importantes en materia de propaganda para reclutar cada año a miles de jóvenes europeos para convertirse en yihadistas, ¿no? Y también hay que decir que el atentado contra el Pentágono y las Torres Gemelas generaron un odio y recelo hacia lo no occidental, y que considero que también hay una relación directa entre la guerra contra el terrorismo y la aparición de grupos de extrema derecha que hablan de odio, de pureza racial, de nacionalismo, que se promueven por toda Europa y que también no debemos permitir justamente que esto ahora llegue aquí a México, no permitamos que este nacionalismo extremo, producto de todo esto, también se instale aquí, como lo está haciendo con el PAN, que ahora firma y se reúne con asociaciones como Vox, que mandan a sus emisarias como Margarita Zavala a encuentros católicos, ¿no? A generar justamente esta lógica de odio en el mundo. Bien, y finalmente, Lecona, 2 décadas después, ¿cómo ves hoy el mundo? Ya que estamos en el segmento de las recomendaciones, déjenme hacerles un par, ¿no? Y uno, perdón por la autorreferencia, no es tanto autorreferencia, sino que la semana pasada, el martes, llevamos un podcast del Café de la Mañana en Spotify con el testimonio, sobre todo porque es mexicana, una académica mexicana que estaba allá por razones de un congreso de economía global grandísimo, y le tocó estar en el piso 17 del Hotel Marriott de la Torre Sur del World Trade Center, y el testimonio es, creo, desgarrador, es un gran testimonio, creo que el que llevamos en el podcast. Vale mucho la pena escuchar a Laura y cómo le cambió la experiencia de la vida. Y la otra, hablando de los cambios que hubo, ya se habló aquí muchas cosas que tienen que ver con los derechos humanos y cómo cambió la propia concepción del mundo respecto al valor de los derechos humanos en estos falsos debates, en estas falsas ponderaciones de que más seguridad tiene que implicar más violaciones de derechos humanos o más vigilancia, ¿no? Creo que la nota que nos preparó Alma Delia Fuentes recoge muchísimas cosas muy valiosas de todo esto, como la famosa ley patriota, ¿no? La Patriot Act, que hemos visto cómo esos principios de vigilancia masiva en pro de la seguridad han permeado, nuestra propia realidad. Hemos debatido aquí muchas veces cómo las empresas israelíes están haciendo una fortuna o han hecho una fortuna en México por esas facultades discrecionales que se han construido los gobiernos, que se han dado los gobiernos para alimentar y ensanchar la vigilancia, ¿no? Pero la película que les quiero recomendar es The Report, ¿no? Está hasta tachado así como el Unclassified, The Report. Es una película protagonizada por Adam Driver y Annette Bening, que sigue justo la trama de cómo de cuando el Comité de Inteligencia del Senado estaba investigando el actuar de las agencias estadounidenses post 9/11,
encontraron ahí todos los archivos que intentó ocultar Estados Unidos sobre cómo la CIA torturaba de una forma brutal, ¿no? a las personas que incluso ya tenía detenidas, como esto obviamente lo seguimos viendo en Afganistán, en Irak, o sea, cómo a partir de lo que decíamos al inicio, cómo a partir de lo que fue un evento que cambió al mundo y que nos hizo reflexionar en la manera en que se desarrollan los sistemas de seguridad, pues la gente lamentablemente en Estados Unidos apoyaba que se fuera más allá de lo permitido, ¿no? De las reglas que no violan derechos humanos para cumplir ese cometido de ir contra ese enemigo que no tenía una forma tal cual, ¿no? Se invadió Afganistán, después vino la guerra con Irak y después, como decía María, el surgimiento del Estado Islámico, pero originalmente pues, lo que no habíamos visto, lo que no había pasado de esta forma es esa guerra o esa cruzada en contra de un ente que no era precisamente un Estado-nación, ¿no? Que era el terrorismo, esa guerra contra el terrorismo que abarcó tanto daño hizo en Medio Oriente y cuyas consecuencias hemos visto se siguen pagando y se seguirán, creo, lamentablemente pagando con lo que hemos visto estos últimos días de desocupación de Estados Unidos en Afganistán. De acuerdo. Y también para la diplomacia mexicana, Lisa, significó en ese momento pues la presión de Estados Unidos, porque estábamos en el Consejo de Seguridad, de apoyar la aventura bélica de Bush en Irak. México se dividió, digamos, el gabinete del presidente, el entonces presidente Vicente Fox. Ahí están los recuentos. Castañeda, como canciller, promovía que se apoyara a Estados Unidos. Aguilar Sincer, como consejero de Seguridad Nacional, promovía el que no. Ganó la postura de Aguilar Sincer. Y para la diplomacia mexicana, pues sí fue también un momento de mucho ruido, ¿no? Después de haber buscado la enchilada completa, como decía Castañeda, esa posibilidad se derrumbó con las Torres Gemelas. Totalmente. Bueno, además perdimos a Aguilar Since en un accidente años después, muy desafortunado, pero yo creo que le costó no solo a México la capacidad de volver a imaginarse como un líder regional, porque justo tanta tensión nacional frente a un momento de definición inmediata en el Consejo de Seguridad, por momentos lo dejó bastante mal parados. Luego al final salimos en realidad bastante bien con el apoyo latinoamericano, pero volver a pedir siquiera la membresía temporal del Consejo de Seguridad fue algo que se pensó, se doble pensó y se triple pensó antes de aventarse a hacer esa movida, porque qué tal que volvía a ocurrir una cosa semejante para la cual no estábamos preparados. Y a nivel doméstico creo que también tuvo una repercusión importantísima para el fortalecimiento de la red consular mexicana en Estados Unidos. Hubo que aumentar muchísimo la capacidad de poder tener interlocución inmediata con los nacionales allá, pero también la asistencia jurídica, pero también la posibilidad de negociar con los gobernadores allá, los temas en su momento que fueron coyunturales de xenofobia y discriminación contra los connacionales, que no se esparciera la noticia de que en realidad los aviones habían entrado por la frontera mexicana, gracias a la suerte que tuvimos en ese momento, eran aviones de aerolíneas americanas que además en sus rutas habían entrado a territorio estadounidense por la frontera canadiense, pero no quiero imaginarme si eso hubiera sido diferente. De acuerdo, porque en efecto en algún momento también se especulaba que podían entrar terroristas de Al-Qaeda por la frontera con México. El tema de la migración también se securitizó. 20 segundos, porque es lo que queda de tiempo. Rápidamente, otra vez queda demostrado por qué mi apatía respecto a las elecciones en Estados Unidos. La retirada de Estados Unidos en Afganistán la pactó Trump con el Talibán y la ejecutó de manera muy torpe Joe Biden. Es una política de Estado que continúan sin importar si son republicanos o demócratas. Todos han continuado con este legado de guerra y de terror que, por eso me pareció interesante el tema de la película, cada vez es más rechazado no solamente en la opinión pública internacional, sino incluso al interior de propio Estados Unidos, que sean los hacedores de conflicto para después plantearse los que capaces de resolver estos conflictos. Ya no es una narrativa que les esté funcionando. Bueno, hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas, y con la paparrucha esta noche no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. Durante la pandemia, regresar a clases presenciales ha sido un dilema en prácticamente todo el mundo.
Entre vacunar o no a menores, la resistencia de muchas personas adultas a vacunarse y la falta de respeto a las medidas de sana distancia, las cosas también se han complicado. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, publicaron un nuevo informe sobre la propagación de las aulas de la variante Delta, que es la que está subiendo las cifras de contagio allá en Estados Unidos. El estudio analiza un brote registrado en una escuela primaria en el estado de California. En solo 20 días, 26 personas se contagiaron derivado de una maestra con COVID-19 que no estaba vacunada, que ignoró además los primeros síntomas de contagio tras asistir a eventos sociales y que, por si fuera poco, se quitó el cubrebocas durante la clase. 12 de sus 24 estudiantes se contagiaron de COVID-19. También 6 estudiantes de otro grado y 8 familiares más resultaron positivos al SARS-CoV-2. El informe concluye que el riesgo de contagio es mayor entre las personas no vacunadas y que no utilizan cubrebocas. ¿Esto significa que quienes no han recibido la vacuna contagian más? Es posible. Aunque la principal virtud de las vacunas contra la COVID-19 es protegernos de los efectos mortales de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud reconoce que también brindan cierto nivel de protección contra el contagio y la transmisión del SARS-CoV-2. Pero todavía se necesitan más pruebas para determinar qué tanto pueden detener la transmisión del virus. Por ahora, lo que sí sabemos es que la ventilación, la sana distancia, no ignorar los síntomas iniciales y usar cubrebocas son medidas efectivas para aulas y para cualquier otra actividad. Así que si no te has vacunado todavía, acude cuando te toque a tu primera o a tu segunda dosis, no bajes la guardia porque la pandemia no ha terminado y por favor utiliza un cubrebocas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias María Clemente. Gracias Elisa, gracias Eder y gracias Alfredo. Nos vemos por acá el próximo miércoles y mañana en la mesa de martes y jueves de Punto y Contrapunto. Descansa, bonita noche.